900. Obviamente para diferentes modelos de cautín. Yo en lo particular trabajo con este tipo de puntas, pero para que no haya peros, es decir, no que no puedo trabajar bien porque no tengo estas puntas, también vamos a trabajar con estas. Ok, muestro las puntas porque vamos a empezar levantando componentes utilizando el cautín. Obviamente que vamos a necesitar un soporte para sujetar la placa. Entonces ya la tenemos aquí y vamos a empezar con la práctica. Ok, entonces vamos a comenzar retirando condensadores que estén dañados. Es decir, que no voy a reutilizar. La lógica de usar esta técnica es tener mucho cuidado de no dañar otros componentes que estén cerca. Por ejemplo, voy a retirar este condensador que se encuentra en medio de dos. Recordemos que lógicamente tiene que estar ya dañado. Vemos como ahí sale el condensador y vemos acá que queda unas marcas de color cobre. ¿Se dañó la pista? No, eso es un residuo del condensador que acabamos de sacar. Entonces ahora, ¿cómo vamos a poner un condensador ahí? Es decir, ¿cómo vamos a poner un condensador donante en esa zona? Voy a hacer acá el ejemplo. Acá tenemos entonces este pad de acá. Vamos a colocar flux ahí y voy a utilizar el cautín con una punta tipo K, modelo C210, y voy a utilizar estaño 6040. Bien, entonces pongo el estaño cerca de la zona y con mi cautín como que le doy una pisada. Ok, ya tengo la punta del cautín llena de estaño y esto de acá vemos que es un residuo del condensador que estaba ahí antes. Ese también es uno de los objetivos, retirar el residuo del condensador que estaba allí. Además, que estamos haciendo aquí también es cambiar la aleación original de la placa por una de 60-40, es decir, una aleación de aproximadamente 180 grados. Bien, entonces voy a tratar de volver a colocar estaño. Voy a aplicar un poco más de flux y lo que voy a tratar es de que quede un poco del estaño acá. Ok, no mucho. Se limpia la zona donde se está trabajando y voy a aplicar nuevamente flux. Ahora voy a poner un condensador donante. Para eso voy a llenar mi punta de flux, la punta de mi pinza, y traigo el condensador. De esa manera no se me va a escapar de la pinza. Bien, entonces lo coloco allí en la zona donde voy a soldarlo, lo posiciono y con la ayuda de mi estación de calor, utilizando un nivel de aire considerable para que no se vaya a ir volando el componente, y con unos 320 grados voy a poder soldar ese componente. Es decir, estoy utilizando una temperatura bastante baja. Ok, vemos como el estaño se pasó de estado sólido a líquido y ahí el condensador quedará soldado. Entonces ya solo quedará limpiar con alcohol para que quede perfectamente limpio y colocado el condensador. Pero ¿qué puedo hacer si no tengo un cautín como ese que me facilita un poco el trabajo? Vamos a pegar un condensador en esta zona. Vamos entonces a utilizar este cautín de acá. Vamos a subirlo a su máxima temperatura. Ok, este cautín me da 480 grados y tiene una punta tipo IS, la cual voy a limpiar con una esponja de alambre y con la esponja que viene en el cautín, que al principio no sabemos para qué es, ¿no? Entonces esa esponja está humedecida en agua, ahí limpié mi punta y ahora voy a hacer el mismo proceso. Vamos a limpiar acá esta zona que está un poco más difícil de hecho. Como siempre aplicamos flux, tenemos el cautín en máxima temperatura y vamos a poner el estaño ahí. Bien, vemos que el cautín sí logra fundir el estaño, pero al momento de aplicarlo en la placa se disipa el calor y vemos que no logra fundir correctamente. Entonces tenemos una solución para este caso con este tipo de cautín. Entonces vamos a aplicar esa solución. De hecho vamos a reparar esa pequeña falla que tuvimos ahí. Se nos regó el estaño y para eso vamos a utilizar un estaño en pasta de 138 grados. Este estaño sí será capaz el cautín de fundirlo. Vamos a aplicarlo ahí. Esto porque había un residuo. Si no hay el residuo, debemos aplicar menos. Entonces voy a calentar allí el sector y vemos que este estaño sí logro limpiarlo con la ayuda de este cautín. Entonces ahora con la malla retiro todo lo que hice ahí, todo el error que cometí por haber usado un estaño que no podía manipular a mi antojo. Bien, entonces acá falta todavía retirar el residuo del condensador antiguo, así que vamos a dejar ahí la punta hasta que se cambie la aleación totalmente. Ok, ahí ya la retiramos, ahí la tenemos. Limpio la punta de mi cautín y limpio el sector con el algodón primeramente porque no quiero que el residuo de estaño se vaya a ir a otros lugares si lo cepillo. Entonces ahí de esa manera se queda el residuo en algodón y ahora sí puedo pasar el cepillo.
que usar pequeñas cantidades del estaño en pasta, especialmente de estos 138, porque si no se esparce y vamos a hacer una mala técnica. Bien, entonces de esa manera ya cambiamos allí y ahora vamos a utilizar nuestra estación. Lo bueno de esta es que estresamos menos la placa. Podemos utilizar obviamente el cautín, cualquier cautín, pero esto es en caso de que el cautín que tengamos no te logra fundir el estaño. Entonces lo que voy a hacer será colocarle el nuevo condensador y con apenas 250 grados voy a poder fundir el estaño allí y dejar mi condensador bien soldado. Listo, solo le damos unos segundos que se enfríe. Ok, entonces una vez se haya enfriado la placa, simplemente aplico alcohol y lo limpio con un cepillo. ¿Que el estaño es más débil? No, es más débil a la temperatura, a la exposición a la temperatura. Vamos a hacer una prueba aquí rápidamente. Vamos a retirar el condensador que soldamos hace un momento. Ok, con 2 golpes se salió. Vamos a ver este de acá, el que acabamos de soldar. Vemos que también estaba bien soldado, es decir, estaba fuertemente pegado a la placa. El estaño de 138 grados es simplemente más vulnerable a una temperatura más baja y es igual de resistente que el otro. Ok, entonces ahora vamos a utilizar otra técnica para retirar esos componentes de ahí. Ahora vamos a retirar una bobina, por ejemplo esta de acá. Lo que haré será con una pinza de precisión, acá tengo una, también puedo utilizar una que no sea de precisión pero que sea fina. Yo en este caso voy a utilizar esta de acá, al ser de precisión es más cómodo, puedo meter la pinza acá. Sin embargo con esto también puedo hacerlo, no hay problemas. De hecho lo voy a hacer con esto para que no haya comentarios de que es más fácil por las herramientas. Así que vamos a aplicar el flux, utilizo mi pinza, una viejita, simplemente es fina, y voy a colocar mi estación de calor en 360 grados y le voy a colocar bastante aire. Ahí se escucha, ok, está soplando fuerte. Y lo que haré será entonces agarrar la bobina con la pinza, con cuidado, ¿no? Porque quiero extraerla y que salga bien. Ahí vemos como estoy levantando la placa a través del agarre en la bobina. Entonces lo que haré será acercar mi pistola de calor lo más que pueda a la bobina, teniendo cuidado de no toparla con otros componentes. Y listo, ahí sale la bobina. Tenemos que tener en cuenta que esta es una placa que tiene tiempo por ahí tirada, tiene humedad del oxígeno, ¿no? Entonces tiene una soldadura fría que es más difícil de retirar. En una placa que estemos trabajando será más fácil. De igual manera, vamos a retirar este de acá, vamos a aplicarle flux. Y voy a retirar la bobina. Recordemos, 360 grados, nivel de aire. En este caso tengo el máximo de mi pistola de calor. Y ahí sale. Me queda la bobina en la pinza y la placa cae. Esta es una técnica para sacar los circuitos sin estresar tanto la placa, ya que apenas se funde el estaño que contiene esa bobina, la placa cae por la gravedad. Entonces, si yo quiero reemplazar la bobina, es decir, la quité o el componente que haya yo retirado, en este caso componentes como condensadores, bobinas, diodos, termistores, componentes superficiales que no incluyen vals, es decir, que no son componentes VGA, son componentes de montaje superficial llamados también SMD, que por cierto acá tenemos algunos videos hablando sobre estos componentes. Bien, la técnica será la misma. Voy a utilizar acá, aquí tenemos ya 2 ejemplos. Voy a utilizar mi cautín, limpio mi punta, utilizo el estaño de 138 grados, acá le pongo un poco, ok. Con mi cautín común, la misma operación, cambio de aleación acá. Voy a retirar un poco de este estaño y trato de pasar estaño de acá para que haya aproximadamente la misma cantidad en ambos lados. Ya cambié la aleación, lo que haré será entonces limpiar el área, aplico flux y monto la bobina nuevamente, si es una bobina donante o el componente donante que sea. Monto la bobina. Recordemos que aquí ya puedo bajar la temperatura, la tengo en 324, puedo sostener la bobina. Ahí ya queda la bobina soldada. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio en el otro pad con el otro cautín. Limpio mi punta, aplico en esta vez estaño 60-40. Bien, con la ayuda de la malla retiro el estaño excedente
Y con este cautín sí se hace un poco más fácil porque puedo incluso montar el componente sin usar la estación. Y listo, quedará soldada. Entonces ya solo quedará limpiar con alcohol. Obviamente si utilizamos la estación de calor podemos ser un poco más precisos porque podemos mover la bobina de un lado a otro. Ya aquí tenemos otra aleación, así que vamos a subir un poco más la temperatura a 360. Bien, como ahí la vemos más pegada, entonces vamos ahí. Ok, ahí ya quedó más separada. Bien, ahí le damos un vistazo a los componentes recién soldados y logramos ver la soldadura. Y vemos la soldadura de uno y vemos la soldadura de otro. Recordemos que esto no se debe hacer, esto es una placa de prueba. Y vemos que los estaños, a pesar de ser diferente aleación, son igual de resistentes. Así que solo es más sensible a la temperatura. Una temperatura superior a los 150 grados. Bien, entonces ahora vamos a retirar otro componente utilizando únicamente la estación de calor. Voy a retirar esta bobina de acá, igual que antes, 360. Estoy utilizando todo el aire que entrega mi estación. Trato de levantar la bobina con mucho cuidado para no romper el componente, ¿no? Ahí tengo el aire bastante cerca, pero teniendo cuidado de no toparlo con otros componentes. Bien, ahí sale. Y ahora lo que haré será limpiar allí el sector. Para eso voy a utilizar estaño en pasta. Puedo utilizar, ya sabemos que el de 138 o también podemos utilizar este de acá que es 183. De hecho es más recomendable utilizar el 138 si voy a utilizar únicamente la estación para soldar. Bien, entonces ahí lo tengo. Utilizo un pedazo de malla de soldadora. Lo sostendré con mi pinza de esta manera y ahora voy a la placa. Ok, lo que haré entonces es aplicar allí el aire hasta que funda el estaño y con la ayuda de la malla lo paso de esta manera. De esa manera logro limpiar con un algodón y alcohol. Aplico nuevamente el flux y ya estoy listo para montar nuevamente la bobina donante. Ahí aplico el calor. Ya queda bien soldada solo con la estación de calor.